Bueno, mirad, yo voy a utilizar hoy este trapito porque voy a utilizar, valga la redundancia, este tipo de bolígrafos, y lo que quiero es tener la seguridad de que el color en ese tejido no me cambia más de lo que yo quiero. Entonces, para fijarme un poco en las tonalidades, voy a utilizar el mismo tejido que la cara. También vamos a hacerle los ojitos en azul. Veis, son diferentes marcas, no pasa nada, son acrílicas las tres sin ningún problema. Podemos utilizar el medium si queremos impermeabilizar la pintura, pero ya os digo, esto será en un próximo tutorial. De momento vamos a necesitar el color negro, blanco y en este caso el azul. Mi pincel, que sabéis que lo compro en Mercadona, es un pincel para delinear los ojos. Y después también vamos a necesitar lápiz pastel en rosa, azul, blanco y marrón. Y probablemente utilice estos dos bolígrafos, que son unos bolígrafos de punta muy fina de 0,4 y son permanentes. Vienen muy bien, sobre todo para hacer pestañas y cositas así. Y he cogido este pincel porque no sé si lo voy a utilizar. Es un pincel muy finito que a lo mejor para hacer las pestañas me vale, pero de momento no lo voy a utilizar. Lo voy a dejar por si acaso. Y se me olvidó poner un rotulador permanente que tengo marrón, por si en algún momento le hago unas pequitas. Con todo ya preparado, también tengo un poquito de agua, ¿vale? Entonces vamos a poner un poquito de pintura azul. Como veis, es una pintura azul muy clarita. Un poquito de negro. No hace falta que pongamos mucho porque ya sabemos que necesitamos muy poca cantidad. Y un poquito de blanco. Vamos a empezar por los ojos porque así, a medida que se vayan secando, vamos haciendo el resto de la pintura. Vamos a comenzar. Vamos a ponernos primero a hacerle la parte blanca. Vamos a intentar no salirnos del trocito que tenemos hecho con la plantilla. Eso nos va a ayudar a que la forma que hemos hecho del ojo se mantenga. Lo que tenemos que tener cuidado es de extender muy bien la pintura y no dejar pegotes ni líneas que puedan afear luego nuestro trabajo. Bien, pues ya hecho este paso, vamos a poner el color azul. Vamos a dar por la parte intermedia y lo vamos a aplicar con mucho cuidadito de no salirnos de la zona marcada. Ahora vamos a tomar el color blanco y vamos a darle pequeños toques más desde lo azul hacia donde iría el color negro que tenemos por hacer que hacia abajo, más en esta zona de aquí, para darle un poquito de luz. Por aquí, por esta zona,
le damos así un poquito. Si nos parece que tiene mucha pintura al pincel, lo quitamos sobre el papel y ya está. Lo importante, ya os digo, es que la pintura se mezcle bien, que no haya esos cambios bruscos de color que quedan tan feos. Bien, pues ahora ya con mucho cuidado vamos a pasar al negro. Esto tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado porque podemos estropear muy rápido el trabajo ya que tenemos tan avanzado. Primero vamos a hacer la zona que tenemos marcada. Lo vamos a marcar bien por la parte de arriba y ahora vamos a bajar un poquito para que no haya ese salto de color entre el negro y el azul. Mirad, un poquito. Vamos difuminando, como veis no he vuelto a coger pintura. Con la pintura que tengo en el ojo y la que me queda en el pincel, suficiente. Solo quiero difuminar para que no haya ese salto tan brusco. Sea más como una sombra que un color. ¿Veis? Más o menos. Ahora vamos a hacer igual con el otro ojo. Primero, bien delineamos la parte de arriba, con cuidado de no salirnos. Y ahora vamos bajando. Y ahora, tal y como tenemos ya el pincel cargado de pintura, vamos a irnos abriendo un poquito. Así lo hago mejor porque veo este ojo. ¿Veis? Así nos va a quedar. Voy a quitar el exceso de pintura y voy a difuminar un poquito. Como si hiciésemos aquí una pequeña sombra para que no nos quede este corte aquí tan feo. Aquí en esta zona le voy a poner un poquito de azul porque creo que ha quedado demasiado negro. Así. Le voy a cerrar aquí un poquito y ahora le voy a dar el poquito de blanco como le habíamos dado antes.
y así nos va a quedar más igualado. Ahora, mientras seca esta pintura, vamos a hacerle la boquita. Mirad, con lápiz rosa voy a hacer primero el contorno de la boca. La voy a pintar toda. Por la parte de arriba. Ya sabéis que habíamos modificado la boquita. Ahora, con lápiz marrón vamos a delinear el exterior y vamos a hacerlo desde aquí hasta aquí, y desde aquí por la parte de abajo hasta aquí. Ahora con este mismo lápiz le vamos a hacer la naricilla. Nada, muy poquita cosa. Y ahora vamos a tomar el blanco y le vamos a dar luz. Vamos a ponerle un poquito aquí encima de la nariz. Y vamos a darle a la boca. Voy a utilizar otro color blanco porque tiene menos punta, y voy a dejar este que tiene bastante más por si tengo que hacer más delineado. Mirad, con blanco vamos a darle un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí, para darle un poquito de luz. Ahora volvemos a dar otro poquito de rosa y vamos a darle a la parte de arriba, lo más cercano a la parte del borde, y vamos a dejar la parte blanca para que le dé más luz. Ahora iba a quitarle el bolígrafo. Ahora iré. Mirad, vamos arriba otra vez, vamos a coger aquí un poquito de sombra, muy poquita. Le vamos a dar como una especie de párpado, que es nada, o sea, algo muy tenue. Y ahora con el blanco quitamos la pintura rosa, que no nos manche, y ahora con el blanco le vamos a dar un poquito aquí para darle luz al ojo, entre el ojo y la línea que hemos marcado. Vamos a tomar nuestro bolígrafo borrable y le vamos a hacer las cejas, porque así nos va a quedar con más seguridad. Nos va a dar un poquito más de seguridad el dibujarlas así, que dibujarlas con bolígrafo y que después nos queden mal. Mirad, yo las voy a hacer así un poquito más abierta esta. Y ahora vamos a hacer las pestañas. Mirad, las pestañas vamos a coger desde aquí, desde el centro del ojo, y vamos a venir como si fuésemos siguiendo la línea del ojo. Vamos a venir desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia arriba, sin perder la línea del ojo. Y la parte de abajo igual, pero a la inversa. ¿Veis? Vamos a hacerle aquí 2 y 3, y aquí arriba vamos a hacerle desde la mitad del ojo, desde aquí vamos a hacer igual. Venimos y subimos, seguimos y subimos. Nos quedará algo así. ¿Veis? Los ojos súper abiertos. Bien, pues ya con todo esto podemos empezar a irle metiendo más color. Vamos a coger el bolígrafo permanente en marrón y vamos a hacerle la parte de la boquita. Mirad, a mí aquí me gusta hacerle una media luna. De esa media luna me vengo por aquí y vengo justo hasta la comisura de la boca, y desde aquí hasta la comisura de la boca.
y de esta forma le hago la parte de aquí, así de fácil. Con este mismo le vamos a hacer las pestañas. Y vamos a hacerle ahora todo el contorno del ojo. También por la parte interior. Y también por aquí. Aquí le vamos a hacer una media luna pequeñita. Y aquí también. Y ahora aquí vamos a dibujarle. Vamos a bajarle las pestañas y vamos a hacer las de arriba. Y ahora vamos a dibujarle las cejas. Bueno, pues vamos a hacer las cejitas. Vamos a hacerle como una especie de pelitos. Y aquí también. Bien, pues vamos a esperar ahora que seque toda la pintura. Voy a quitarle todo el bolígrafo borrable y ya os la presento. Bueno, me falta ponerle los puntos de luz. Lo vamos a hacer ahora mismo. Antes, mirad, con el lápiz que tenemos tan afiladita la punta, le voy a hacer aquí unas rayitas. Me gusta mucho dibujarle así a los ojos, les da mucha luz. Cambia bastante la mirada. Bueno, pues ahora le vamos a poner los puntitos suyos de luz. Vamos a coger nuestra herramienta y le vamos a poner, mirad, con blanquito le vamos a poner uno aquí y uno aquí, y en este lado le vamos a hacer uno aquí y uno aquí. Limpiamos y ahora con este más finito, en la parte de aquí entre el azul y el blanco, le vamos a hacer aquí una pequeña rayita, que también lo podemos hacer si queremos con el lápiz de dibujar, con el finito. Mirad, desde aquí bajamos aquí una línea y aquí
le bajamos otra línea y le damos un poquito de luz. Mirad qué bonita que queda. Yo ahora voy a dejarla secar un poquito y voy también a ponerle colorete, un colorete rosita que sea chulo. Este vamos a probarlo porque es nuevo y no sé muy bien la tonalidad que tendrá. No sé muy bien si va a ser demasiado subido, entonces voy a hacer aquí una prueba. No, está bien. Vale, pues vamos a hacerle desde el centro del ojo hacia abajo, le vamos a hacer unos buenos coloretes. Si empezáis una nueva pintura, un nuevo color, algo que sea diferente de materiales a los que usáis normalmente, hacer siempre una prueba por el revés de la cabecita, o como en mi caso en un trocito de los que nos quedan de los recortes. También nos sirven mucho para este tipo de cosas, porque a veces nos pensamos que es igual que el que estamos utilizando y nos podemos llevar una sorpresa. Me gusta muchísimo este colorete, por lo tanto le voy a dar bastante. La verdad, me gusta mucho. Bien, pues ahora aquí abajo con el bolígrafo borrable le voy a dibujar unas cuantas pecas. Mirad, voy a poner por ejemplo aquí. Si veo que luego no me gusta, pues no se las pinto. Yo creo que le pueden quedar hasta simpáticas. ¿Qué os parece a vosotras? Se las voy a poner. Me voy a coger el bolígrafo, el rotulador permanente marrón, y le voy a poner unas pequeñas pintitas. Y aquí igual. Y ahora voy a coger con la pintura blanca y con nuestra herramienta favorita y le voy a dibujar unos puntos de luz también en la cara. Mirad, le voy a poner uno ahí, pequeñitos. Estos los hacía yo mucho a mis fofuchas. Me gustaba mucho darle este toque encima del colorete. Me gustaba muchísimo. Era como, no sé, como la firma de cada una, ¿no? Nuestro toque personal. Pues el mío era este. Y aquí le vamos a hacer igual. Vamos a poner 3. Y ya sí que la dejaremos descansar para que seque bien. Yo ya lo que le haré ahora será pasarle el secador y os la presentaré ya limpita, porque así la verdad es que desmerece mucho el trabajo, no se aprecia bien todo lo que le hemos hecho, pero así es como nos va a quedar. Yo voy ahora a pasar el secador y enseguida ya vuelvo con vosotras.